Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Excelente. Bueno, supongo que están ahí. Hay cinco que pidieron para entrar: Nicolás, Matías, Guillermo, Esteban y Pablo. Vamos a terminar hoy el tema que habíamos, bueno, que ya en el que invertimos muchas clases ya, que es el de criterio de Nyquist, ¿verdad? Criterio de Nyquist. Eh, y más que nada espero, ya no hay nada que agregar, no hay nada que agregar de hecho, pero me interesa cerrar el tema y sobre todo dar la posibilidad hagan consultas porque les suele costar, se les suele costar desarrollar estos ejercicios de análisis de aplicación del criterio de Nyquist, los gráficos polares. Entonces quiero escuchar eso. En la medida que hayan estudiado, seguramente habrán surgido. ¿Tienen alguna consulta que hacer? ¿Tienen alguna consulta que hacer? Hola. Ok, Pablo. Bueno, Profe, recién parece que sonó la campanita cuando quiere entrar alguien. y le dejé entrar a Arnaldo. No sé si era esa o hay otro más. No hay nada más. Era Arnaldo, ya le dejé entrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿Tienen alguna consulta? Ok, no hay consulta. Eso significa que entienden muy bien todo o que no entienden nada. Eso suele ser, o que no vieron nada todavía y después nomás van a ver. Bueno, felicidades. Significa que que tienen la confianza de hacerlo. Este ejercicio y les había pedido que lo hicieran, que revisaran y que, bueno, terminaran para poder aplicar el criterio de Nyquist. ¿Lo pudieron hacer? ¿Alguien pudo hacer eso? Nicolás, no está mi pantalla. Sí, o sea, está todo negro, profe. Qué raro. Ahí, ahí volvió. Uy, ¿por qué hace eso si yo no hago nada? Ok, lo que pregunté fue, por las dudas, si corrigieron si es que había que corregir, o bueno, o dicen está todo bien así, porque ya deberían saber hacer eso. Y les pedí que terminaran para aplicar el criterio de Nyquist a este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio del que hicimos el mapeo de dos de las curvas y resultó así. Hicimos juntos. Falta falta el cierre. El mapeo de las dos, de, esta, de este semicírculo y de este semicírculo. Bueno, ¿alguien hizo eso? ¿Tuvo algún problema con eso? Ahí se borra otra vez. Ahí es donde se borra, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Ahí está otra vez negro. Qué raro. Y bueno, ¿alguien hizo esto? ¿Tuvo algún problema? Estoy preguntando, ¿sí? ¿No? Bueno, es lo usual, es lo usual. Otra pregunta. ¿Ustedes ya están teniendo clases presenciales? Clase, no, profe, pero laboratorio por ahí sí. Pero clases, así, clases de como era lo normal, Eso todavía no. no tienen, porque ya hay materias que se están organizando así. Y quiero preguntarle,
¿Ustedes prefieren esta clase o hacer clase presencial? Hola. A mí, a mí me, A ver, Pablo. no, o sea, a mí me gusta virtual porque me queda lejos de la facultad nomás, pero igual no tengo problema en ir. Ya. Y bueno, el tema es que, bueno, yo no sé, pues, justamente si es que de repente alguien tiene problemas porque su internet, porque ese tipo de cosas, porque hay que tener las mínimas posibilidades para el acceso a las clases remotas. Entonces, al principio era complicado y bueno, no sé si sigue siendo complicado ahora. Y por eso pregunto, porque se supone que lo normal es tener clases presenciales y por eso pregunto si preferirían ustedes, porque para mí, bueno, yo me puedo organizar de las dos maneras. Matías, ¿vos dónde estás? Yo vivo hacia Luque. Ah, Luque. Ah, yo pensé que estaba, no No, sé, tan lejos tampoco, pero en Fuerte Olimpo, algo así. no. El tema es que tenemos otras clases nomás después de la tuya. Ah, claro, entonces, y son online también. Sí. Ya, bueno, entonces prefieren clases online todavía, ¿ok? Vamos a ver cómo, porque hoy estaban sugiriendo ya desde la facultad que no sé cómo, no sé si sugiriendo, pero recalcando que hay gente que ya, tan plena, qué capos que son, que ya dan clases presenciales, ¿verdad? Entonces nosotros no somos capos. Pero bueno, vamos a acomodarnos a lo que sea, les quede mejor en la medida que sea, que se puede, en la medida que se pueda. Entonces vamos a seguir así. No quería, no quería dejar de preguntar. Bueno, entonces el tema es que, bueno, está. Yo doy por terminada esta clase. Hagan este ejercicio, hagan este ejercicio. Ya tienen todo lo que necesitan, estas tablitas, todo hemos analizado muy detalladamente. No queda más que este, hagan ustedes estos ejercicios de evaluación son similares a esto, son, digamos, de este grado de dificultad. El grado de dificultad puede ser mayor, pero normalmente yo regulo muy bien eso, no. Este es el grado de dificultad, o sea, estos ejercicios que hemos hecho para explicar todo, es un grado de dificultad totalmente aceptable porque de esta manera ya se entiende muy bien y se aplica muy bien el criterio de Nyquist, que es lo que nosotros queremos. Queremos no complicar las cosas, sino saber aplicar el método planteado por Nyquist, que es una genialidad matemática de este señor y su grupo que hace unos cuantos años lo resolvieron, lo plantearon y lo publicaron así. Bueno, vamos a seguir entonces con esto, vamos a seguir. Esto que está acá es del cubo, yo no sé si el cubo 3 o el cubo del cubo 9 o lo que sea, pero es el mismo desarrollo en cualquier cubo y es prácticamente el mismo en cualquier otro libro. Y lo que vamos a ver ahora, que está ahí es el análisis en el dominio de la frecuencia. Y lo que vamos a ver es, digamos, los fundamentos y la definición de los parámetros de análisis en frecuencia. Ok. Traje acá, aquí está, ahora les muestro. Este es el desarrollo que hace QO, ¿verdad?
esto que está aquí. Es muy simple la matemática la conocen bien, ¿verdad? Y bueno, yo voy a los parámetros también los conocen. Yo les voy a hacer recordar, les voy a hacer ver que ya conocen, pero porque los vieron seguramente al estudiar filtros o al estudiar teoría de circuito, análisis en frecuencia, o al estudiar, al hacer el análisis en frecuencia de los amplificadores que ven en electrónica 2, habrán visto estos parámetros, pero le vamos a poner la notación de ingeniería de control a esta metodología. O sea, vamos a llevar esos conocimientos que ustedes tienen a lo que es ingeniería de control. Bueno. Y a ver, esta es la clase del año pasado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que quiero desarrollar? Voy a usar ya, iba a borrar, pero no voy a borrar los grafiquitos que están acá. Nosotros, esto es lo que tenemos de una u otra manera. Tenemos un sistema, ¿verdad? Que lo representamos con un cuadrado acá, pero ustedes saben que y tienen recursos y tienen, estudiamos ya y sabemos ver formas de representación de sistemas, todas las que están acá, las ecuaciones diferenciales, la función de transferencia, de lazo cerrado, lazo abierto, el diagrama de estado, bla, 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 ¿verdad? Y, o sea, ya hemos estudiado y hecho el análisis de sistemas, de eso, ya hemos visto cómo representar sistemas. Una vez que aprendimos a representar los sistemas, dijimos, bueno, ¿para qué aprendimos eso? Para analizar los sistemas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos esto. ¿Qué hicimos? Hicimos el análisis en el dominio del tiempo. Eso fue lo que hicimos. Aplicamos una función definida en el dominio del tiempo y obteníamos la respuesta temporal del sistema. Por ejemplo, aplicamos, no sé, un escalón unitario y obtenemos el famoso así, ¿verdad? O así, o lo que fuera. Eso es lo que hicimos. Y para ayudarnos a hacer más simple ese análisis en el dominio del tiempo, aprendimos a usar una herramienta fantástica que es el lugar de raíces. Lugar de Evans, que fue el capítulo anterior, ¿verdad? El anterior. Entonces, y ahí definimos parámetros con los cuales caracterizamos los sistemas, parámetros característicos, parámetros de rendimiento de los sistemas en el dominio del tiempo. Definimos el tiempo de subida, TR, el tiempo de retardo, TD, el tiempo de establecimiento, TS, y el sobrepasamiento máximo a la respuesta al escalón, el sobrepasamiento máximo, así era, porcentual. 4 parámetros de análisis en el dominio del tiempo, en régimen transitorio, y uno más que era el error de régimen permanente, que se corresponde también al análisis en el dominio del tiempo, pero ya en régimen permanente. Ok, eso es lo que, son herramientas muy completas y muy buenas y bien definidas, bien formalizadas, y son herramientas de ingeniería, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que resulta de acá, si yo hice todo bien, mis cálculos, ¿verdad? Lo que resulta del cálculo es lo que va a resultar en el funcionar, así va a funcionar el sistema a partir de una entrada, así va a funcionar, ¿sí? Sin dudas que va a funcionar, eso es ingeniería, ¿verdad? A ver, el ingeniero hace un puente y dice, sin dudas ese puente va a aguantar por lo menos
80 años, 100 años. No es el caso, ya ven que hay puentes que se caen un año después. ¿Por qué? Porque no saben hacer el cálculo de ingeniería, o a lo mejor hacen bien el cálculo de ingeniería y el puente es lo que construyen mal, no hacen según los cálculos. Bueno, el tema es el siguiente. Esto ya está en la bolsa, ya sabemos manejar muy bien. Y lo que estamos planteando ahora es esto. El análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia. La frecuencia es, bueno, frecuencia es frecuencia de qué. Frecuencia de qué. Cuando ustedes estudiaron filtros o cuando estudiaron respuesta en frecuencia de amplificadores, ¿qué hacían? Aplicaban en la entrada una señal senoidal de una cierta amplitud. Ese es el trabajo de laboratorio que habrán hecho, ¿verdad? Aplicaban una señal de entrada de una cierta amplitud y al amplificador y veían a distintas frecuencias cuál era la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta? O sea, si amplificaba, ¿verdad? Entra esto y sale esto, entonces está amplificando. Y lo que se hace es, en el análisis de frecuencia, es justamente variar la frecuencia y ver qué ganancia tiene el sistema a distintas frecuencias. Esto es lo que ustedes hicieron. Esto es lo que ustedes hicieron. A ver, acá está el ejemplo que... O sea, estos serían los casos que ustedes analizaron en amplificadores realimentados, amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transresistencia y transinductancia, o no sé cómo le habían, transinductancia, transconductancia o cómo le habrán llamado. Pero saben de qué estamos hablando, ¿eh? Son 4 tipos de amplificadores, y a esos amplificadores, ¿qué hacían? El análisis de frecuencia es variar la frecuencia y ver a distintas frecuencias qué ganancia tiene, ¿verdad? En la entrada siempre se pone la misma amplitud de señal, y a la salida, sin embargo, se tiene esta ganancia a esta frecuencia, esta ganancia que es igual a esta frecuencia, pero a frecuencias altas las ganancias son menores y a frecuencias bajas las ganancias son menores. Si ustedes quieren ver analizar su amplificador de audio, lo que tienen que hacer es esto. La fidelidad de su amplificador de audio es ponerle aquí un generador de señales senoidal, un generador de señales senoidales de frecuencia variable, y aplican frecuencias, por ejemplo, desde 20 Hz hasta 20 kHz, que se supone es la franja audible, la franja para la cual las personas, los seres humanos, somos sensibles. Algunos somos sensibles a un menor rango, y alguno otro, será un caso especial, tiene una sensibilidad mayor. Pero, ¿y qué es lo que obtenía? ¿Qué es lo que hacían? Hacían el gráfico de la ganancia en función de la frecuencia y la variación de fase en función de la frecuencia. Porque este sistema lo que hace es justamente variar la fase, la salida, tiene una ganancia dada y tiene una fase que puede ser distinta a la de la entrada. Puede haber un desfasaje. Siempre hay un desfasaje, ¿verdad? Siempre va a haber un desfasaje. Y ustedes dibujaban la curva entonces de ganancia y la curva de fase. Si la curva de ganancia la dibujaban o la dibujan en decibeles,
en decibeles, entonces este conjunto de dos gráficos es una forma de analizar el sistema y se llaman, lo que ustedes conocen muy bien, se llaman los gráficos de Bode, que yo sé que han estudiado muy bien y que saben usar y vamos a usar en este curso otra vez. Nada nuevo, ya saben usar Bode. De hecho, los ejercicios que hacemos nosotros me parece que son más simples que los que vieron o hicieron en teoría de circuito o en electrónica 2, no sé dónde hicieron. Bueno, eso es hacer análisis de sistema. Por ejemplo, con gráficos cartesianos, los gráficos de Bode. Otra forma de hacer análisis en frecuencia es la que hicimos, donde en las clases que hoy terminamos de ver. Fíjense, ¿qué es lo que hicimos? Esto fue lo que hicimos. Agarramos una función. ¿Dónde está la función? Agarramos una función, por ejemplo, esta función. Esta función es que es la ganancia de lazo, lo que hicimos, ¿verdad? Que bien saben, no voy a decir nada para no mezclarle las cosas. Lo que sí voy a hacer es, voy a mostrarle que lo que hicimos aquí, el criterio de Nyquist, es un método para hacer análisis en frecuencia de sistemas, ¿verdad? Que puede ser sistemas amplificadores o sistemas de control electromecánico, térmico, lo que fuere, ¿verdad? Usamos esta matemática, este cálculo hicimos. ¿Y dónde está el análisis dónde se ve el análisis de frecuencia? Porque en la equivalencia que hay de que S es equivalente a J omega. Y en particular, aquí se ve, en este semieje, se ve la frecuencia, cómo varía. Justamente en el eje vertical del plano S, la parte imaginaria es justamente la frecuencia. Entonces hacemos un barrido de frecuencia, desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas. Bueno, empezamos con frecuencia muy alta y bajamos de ahí, eso es indiferente, eso tiene una implicancia para la presentación del criterio o en el enunciado del principio del argumento y en el criterio de Nyquist, pero lo que me queda claro es que esto es un barrido de frecuencia. Empezamos acá con frecuencias muy altas y terminamos acá a frecuencias muy bajas. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Sí, esto que hicimos es análisis en frecuencia. Este análisis que hicimos es análisis en frecuencia, pero no el cartesiano de Bode, no el cartesiano de Bode que ustedes conocían, de los dos planos de Bode, sino este es un análisis en frecuencia con gráficos, dice ahí, polares, con gráficos polares. Y está terminado eso. Esto es el análisis en frecuencia que ya saben hacer. Por lo menos no tienen preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a formalizar este análisis. Según lo presenta Kuo, que lo presenta muy bien. Y de hecho es muy simple porque no hay nada raro ahí. Dice, a ver, acá está. Dice, la señal de entrada es una señal senoidal de altura R. Aplicamos una señal senoidal a la entrada. Y a la salida,
vamos a tener una señal, acá dice I, yo puse C, ¿verdad? Acá sería I de T, lo que sea. La salida también va a ser una senoide de mayor amplitud o no, y una senoide que va a tener la misma fase que la senoide de entrada o no. En general, entonces va a tener la amplitud R de la señal de entrada, esta amplitud va a cambiar a una amplitud Y, ¿verdad? Y la fase, esta es la fase de referencia, acá es fase 0, 90 grados, 270, bla, bla, bla. La fase también va a cambiar y va a pasar a ser la misma fase más una fase que depende de la frecuencia, más una fase phi. Ok. Ese análisis se puede hacer utilizando las ecuaciones diferenciales, pero se complica muchísimo el cálculo de esa manera, haciéndolo así, y entonces recurrimos a Laplace, que simplifica mucho la vida del cálculo, muchísimo los cálculos, y permite hacer cálculos muy sofisticados de la manera que ustedes ya saben hacer. No vamos a ver ningún cálculo nuevo porque lo que usamos acá ya lo saben hacer, todos ya saben hacer. Y entonces llevamos esto a Laplace, ¿verdad? Este sistema transformamos por Laplace y tenemos esto que está aquí, que es lo que dice acá. El sistema está representado por M de S. Bien. Y como el análisis de frecuencia se puede hacer en forma cartesiana o se puede hacer en forma polar. Conviene hacer el planteamiento y la definición de los parámetros en forma polar. Y acá está. I de S, evaluado en J omega, para S igual a J omega, que es lo que dice acá, es una función que analizada en forma polar, tiene un módulo que depende de omega y una fase, bueno, acá lo que dice es que I es igual a M, que es la variación de la función, que aplica la función, por R, que es la entrada. Y acá lo que quería decir yo, que estaba diciendo, me confundí de renglón. La salida va a tener, es una función compleja, de variable compleja, entonces yo la puedo analizar, y es lo que conviene, en forma polar. Módulo, fase. Módulo y fase. El módulo, desde luego, es el producto de los módulos, y la ganancia, y la fase, el módulo, y la fase es la suma de las fases, lo que sabemos hacer, ¿verdad? Lo que sabemos hacer. Que es este cálculo que está acá y este cálculo que está aquí, que sabemos hacer, porque sabemos hacer Bode. Vamos a refrescar lo que es Bode, pero ya traten de, no sé, poner en remojo su cabeza, así está más blandito el tema de Bode para comer más fácil, ¿verdad? Bueno, y en definitiva, esto es lo que hacemos, ¿verdad? Esto que dice acá, que alguna vez habré puesto ahí. Nosotros lo que hacemos es variar la frecuencia que aplicamos a la entrada. Si es de audio, empezamos con 20 Hz, aplicamos una tensión. Normalmente son amplificadores de tensión, ¿verdad? A 20 Hz, después 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000, 2000, 5000, 10000, hasta, por ejemplo, 22 kHz, si es de audio. Empiezo antes de la frecuencia audible y termino después de la supuestamente audible. Y a la salida que voy a tener en un amplificador de audio, voy a tener, porque para eso es de audio, muy baja señal cuando la frecuencia es baja, porque el amplificador trata de anular
o anula o tiene que anular un buen amplificador de audio las frecuencias que no son no están en la gama de paso. Entonces, esta frecuencia prácticamente es muy atenuada. Esto tiene una amplitud mucho más baja. A 20 Hz ya empieza a subir, ya es una amplitud adecuada, y después en una gama de frecuencia, la gama entre 20 y 20 Hz, 20 kHz, la ganancia es mayor, ¿verdad? Para eso amplifica, ¿verdad? O sea, que justamente lo que se quiere es amplificar, y por eso se llama amplificador. Y si yo sigo aumentando la frecuencia, entonces la ganancia, la tensión de salida pasa a ser de nuevo baja, digamos, despreciable en alta frecuencia, y en alta frecuencia despreciable con respecto a los niveles de salida en la gama de interés, la gama de audio. Bueno, este es el análisis de frecuencia, ¿verdad? Ok. Para lo que vamos a hacer ahora es definir, o más bien recordar la definición de algunos parámetros que ustedes ya conocen, Y uso este gráfico que está aquí, como si fuera el gran gráfico ejemplar, ¿verdad? Este que está acá. Este es el bode, sería el de la ganancia, ¿verdad? La curva de ganancia de un amplificador de los que ustedes analizaron en sus materias anteriores. Y seguramente se acuerdan que tenían S más Z1, S más Z2, tenían dos polos y dos ceros, más y S más P1 en baja frecuencia. Entonces, primero los ceros empezaban a levantar la ganancia, y después los polos hacían que esa ganancia se enclavara en algún valor, en este valor, y después en alta frecuencia teníamos otra vez dos polos. Y la cuestión es que el amplificador se fabrica para amplificar en una gama específica de frecuencia, de esta gama. Y esa gama se llama el ancho de banda, bandwidth, el ancho de banda. Y que desde luego es la frecuencia superior de la banda de paso menos la frecuencia inferior de la banda de paso. Esto es lo que ustedes tenían en electrónica 2, en teoría de circuito, en filtro, o no sé dónde. Pero lo entienden muy bien. Y la definición de la frecuencia de corte de alta frecuencia y de baja frecuencia, ustedes saben que se da esta frecuencia es la frecuencia a la cual hay una caída de 3 dB. La ganancia en este punto a esta frecuencia es 3 decibeles menor que la ganancia en la banda de paso. Esa es la definición. Entonces, para entender eso, y para entender ustedes que son ingenieros electrónicos, o ya están por ser, y que deberían saber bien las cosas, tienen que entender lo que es un decibel, cómo se define un decibel, y lo que es el ancho de banda, frecuencia de alta, frecuencia de baja, y qué significa que haya una atenuación o una amplificación de 3 decibeles. ¿Por qué? Omega L, que es la frecuencia de corte de baja frecuencia, es la frecuencia a partir de la cual la ganancia está por encima de 3 decibeles. Está a 3 decibeles o menos de diferencia de la banda de paso. O sea, si acá tengo 10 dB a frecuencias medias, aquí
omega L se define para 7 dB y omega H se define también para 7 dB. 7 dB. Ok, eso es el ancho de banda. En los filtros, ustedes estudiaron esos filtros que eran así, ¿verdad? Sí, algo así eran. Y algunos filtros tienen, en vez de ser pasabanda, o algunos sistemas, en vez de comportarse como un sistema pasabanda, con una respuesta en frecuencia de tipo pasabanda, se comporta como filtros de pasa bajo o filtros pasa altos, como ustedes bien saben porque estudiaron filtros, estudiaron teoría de circuito. Nosotros hemos visto, hemos hecho, nosotros analizamos sistemas de control que tienen, por ejemplo, funciones de ganancia, como esta que está acá, esta que está aquí, que hasta podría ser un amplificador, pero no es, no va a ser así en realidad de un amplificador de audio ni de video. Pero esto sería GH, como dice acá, y entonces MDS igual al remanido 1 más GH en el numerador y GH en el... eso que está ahí, que se acuerdan bien. Y en general los sistemas de control tienen esta forma de respuesta, esta, la de un filtro pasabajo, pero no la de un pasabajo ideal, sino la de un pasabajo que tiene este comportamiento que muestra Q aquí. Y lo que se ve entonces es que la respuesta, que no tiene una frecuencia de corte de baja frecuencia, porque amplifica también, trabaja también a muy baja frecuencia, y en este esquema trabaja a frecuencia cero, también responde, a frecuencia cero responde. Frecuencia cero sería cuando, por ejemplo, un escalón ya pasó hace rato el flanco, ¿verdad? Y la excitación ya quedó con este valor constante. Entonces, esto tiene variación nula, ¿verdad? Esta constante no implica, no somete al sistema a ninguna variación, es una tensión constante, es una frecuencia cero. Y el sistema responde a esa frecuencia, al menos los sistemas de control en general responden, entonces trabajan como un filtro, como un filtro pasa abajo, que desde luego no ideal, pero ¿qué sería su respuesta? Sería algo similar a esto. Algo similar a esto, que es una respuesta muy... es la de un filtro pasa abajo real. Filtro pasa abajo real. Entonces, como no tiene corte de baja frecuencia, la frecuencia de baja es cero y el ancho de banda es justamente la frecuencia de corte de alta frecuencia. Y entonces, acá ustedes tienen definido cómo varía la ganancia de un amplificador, de un sistema en general, un sistema de control. En la ganancia, ¿cómo varía? Varía en función de la frecuencia. En función de la frecuencia. Un filtro pasa abajo de ancho de banda omega H. Y aquí hay un efecto en la respuesta que puede darse o no, y que es el de la resonancia. A una determinada frecuencia, omega R le llama de resonancia, aquí, la ganancia, el sistema tiene una ganancia mayor
que en el resto que en cualquier otra frecuencia de la gama de paso. Por ejemplo, si su amplificador de audio es así, no tiene resonancia. No hay resonancia, suponiendo que esta es una respuesta plana, es así, ¿verdad? Es una respuesta plana. Esto es plano. Pero cuando ustedes quieren escuchar más los bajos, ¿qué hacen? Le aumentan la ganancia de los bajos. Yo no sé si usan ecualizadores, ya no se usa más eso. Antes éramos enfermos de los ecualizadores y para encontrar el sonido perfecto. Desde que hay celulares y eso, el sonido pasó a tener una calidad espantosa, ¿verdad? Entonces, uno puede con un filtro acentuar las bajas frecuencias, con otro filtro acentuar las altas frecuencias, ¿verdad? Acentuar las altas frecuencias o hacer filtros que acentúen justamente las frecuencias de baja y las frecuencias de alta para apreciar mejor algún determinado tipo de música. Ahora lo que ustedes tienen todo ya ecualizado en forma estándar y eligen, no sé, rock, pop, classic, no sé. En los amplificadores hay un botón y uno elige cuál es la ecualización que prefieren y esa ecualización ya está predefinida con los filtros que aplica para cada elección. Bueno, así como se tiene la variación de la ganancia pasa abajo de un sistema de control, también se tiene la variación de la fase, que por ejemplo va a ser así cuando hay n polos y m ceros, más polos que ceros, que es lo usual, lo característico en los sistemas físicos, sistemas mecánicos, eléctricos, electromecánicos, térmicos, neumáticos, hidráulicos, lo que sea. Los sistemas de control tienen más polos que ceros. Se puede dar a la inversa, que haya más ceros que polos. Sí, se puede dar en otro tipo de funciones, por ejemplo, sobre todo funciones, digamos, de comportamiento social o de sistemas de producción industrial o ese tipo de otras aplicaciones a las que se puede llevar toda esta metodología también. Su tapicería que ustedes abren o la cervecería que quieren abrir, la pueden analizar con esta metodología también, y con la de lugar de raíces y lo que fue. Bueno, ok. Entonces vamos a ver, les hice recordar algunas especificaciones como son el ancho de banda, la frecuencia de resonancia y el pico de resonancia. Y vamos a ver esas especificaciones, vamos a definirlas para un tipo particular de sistemas de control que elegimos de forma arbitraria. ¿Qué es lo que paso a mostrarles cómo lo desarrolla Cubo, que lo desarrolla de una manera muy simple? Bueno, acá está. Tenemos un sistema de control, dice, de una sola entrada, una sola salida. Acá dice, single loop, de un solo lazo, ¿verdad? De un solo lazo, y es de una sola entrada y una sola salida. Entonces, la función de transferencia del lazo cerrado es esta, que es una de las formas de representar los sistemas. Y que ustedes conocen. Para hacer el análisis de frecuencia, utilizamos esta equivalencia que sale de lo que ustedes estudiaron en Laplace, ¿verdad? Cuando estudiaron Laplace, cuando estudiaron cálculo. Alguien les enseñó Laplace. Muy bien. Espero que haya sido. Entonces, al reemplazar esto, queda esto. Nada raro, ¿verdad? De hecho, ya hemos usado estas expresiones. Y la variable es compleja. La variable es compleja, ¿verdad? Acá está. La variable es compleja. Y la función es una función compleja de variable compleja.
Entonces, el resultado es que la función m que representa al sistema, esto llevado en frecuencia, tiene su parte real más j por su parte imaginaria, ¿verdad? O que es una forma de analizar que dijimos no es la más apropiada, no es que esté mal, sino que no es la que facilita el trabajo y nosotros no queremos complicar las cosas, queremos hacer las cosas fáciles. Entonces, otra forma de hacer es analizar el sistema en forma polar. El sistema, la función puede ser representada de forma polar con su módulo y su fase que dependen de la frecuencia. Acá está, en forma polar o en forma cartesiana, ¿verdad? Y forma polar, entonces el módulo es el módulo del sistema, el módulo es el módulo del cociente, el módulo del cociente es el cociente de los módulos y todo lo que saben de números complejos, ¿verdad? No hay nada raro acá. Son cálculos que ya hemos hecho en este curso y desde luego lo hicieron antes también. Y la fase del sistema es la fase del numerador. ¿Dónde está? La fase del sistema es la fase del numerador menos la fase del denominador. Nada que no hayamos usado repetidamente. Entonces, definiendo así al sistema, podemos encarar una definición de las especificaciones o parámetros de rendimiento, de comportamiento de los sistemas en el dominio de la frecuencia. El pico de resonancia, la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y la tasa de corte. La tasa de corte. Son todos parámetros que asimismo y principalmente, o sea, no principalmente, asimismo lo vieron y los usaron al analizar filtros. ¿Con quién estudiaron filtros? Hola. ¿Hay alguien ahí? Con Lucas Frutos y el profe Horaz. Ahí con Vargas vieron esos elípticos, esas cosas, ¿verdad? Eso estamos dando ahora, exactamente. Ahora, ¿dónde? En procesamiento de señales digitales. ¿Y en electrónica 2 lo vieron? En electrónica Ahí 1. vimos Butterworth y Chebyshev. Sí. Ah, ya. Esos dos nomás vieron. Sí. ¿Y esos filtros L, Pi y eso dónde vieron? Con Lucas. No. Ahora estamos viendo más filtros en PDS. Claro, pero son en sistema en procesamiento de señales, ¿verdad? Sí. Ya, pero en electrónica, por ejemplo, ustedes, ustedes pues son ingenieros electrónicos, le van a llamar para solucionar. Canal 13 va a decir, tengo un problema allá arriba. Pero tenés razón, profe. Filtro Pi, le dimos con Lucas. Ah, bueno. Sí. Porque un amplificador, por ejemplo, un amplificador de radio. A ver, ¿de qué radio? De la 680. 680, no sé qué radio es la 680 kilohertz de AM, en AM, amplitud modulada, tiene un super amplificador de potencia de clase C, que genera muchísimo ruido, porque además de la portadora en 608 kilohertz, propia de la que tiene que usar, que se llama la portadora, que es la que ustedes eligen cuando quieren escuchar esa radio, o 1020, que esa me acuerdo que es Ñanduti, ¿verdad? La 1020, esto es 1020 kilohertz. Y esta señal de portadora lleva la información en amplitud modulada.
pero el amplificador, además de llevar esa señal, y que es la que se esparce por todo el espacio en la cercanía de la antena, que para eso se hace la radio, ¿verdad? Para esparcir información. Además de eso, el amplificador genera una gran cantidad de armónicas, de señales que son indeseables, que si es que transmiten, Conatel se le va a ir encima y le va a cobrar multa. En todo caso, para la cerveza le van a sacar los muchachos, ¿verdad? Y es un gran problema si es que no se filtra, y los filtros que se usan son unos grandes filtros de potencia. Por ejemplo, lo que yo vi, filtros pi, ¿eh? También podría haberse usado filtro L, ¿verdad? O una LAC, una LASA. Pero lo que se usa en la radio, en televisión, por ejemplo, es para la antena de Canal 13, que es de televisión, no es de radio, se usan estos filtros para dejar para que a la salida del filtro salga la señal de portadora con la información que lleva, y o sea que salga de todo el espectro. Acá está la 680 y su ancho de banda solamente tiene que ser de 4 kilohertz. De 4 kilohertz. Y si la información, si no está bien filtrado, entonces va a invadir, no sé cuál sigue, la 670, y va a invadir la 970 y así, no sé, a radio 1000, porque está uno al lado de otro, los canales, así están, portadora, desde la 680 hasta la 1330 de amplitud modulada. Hay una cantidad de canales, de radios o de empresas que usan esa frecuencia y no pueden transmitir a otra frecuencia y no pueden invadir otra frecuencia. Entonces, radio 1000 está acá, la 1020 que es Yanduti está acá, después está la 1080 que es Monumental, así es. Ahí voy a dejar esto. Ahí está, ¿verdad? Y se solapan en este rango de frecuencia, pero el rango de frecuencia útil está, a ver, acá voy a poner radio 1000, acá 1020, acá 1080, acá la 1120 y así. Y la gama útil, la gama que ellos tienen para transmitir es esta gama, desde acá hasta acá. Cada radio tiene 4, estoy redondeando, 4 kilohertz, no tiene de 20 hertz hasta 20 kilohertz de ancho de banda, porque no hace falta. En audio con 4 kilohertz ya se tiene lo que ustedes escuchan en AM, que se entiende bien quién está hablando. Si habla el Pato Donald o si habla Humberto Rubin, se entiende bien quién es. Uno, si le conoce, dice, ese es Humberto Rubin, no es el Pato Donald. ¿Y qué es lo que pasa? Si el filtro no funciona, se rompe su filtro, que ya alguna vez pasó, tuvieron que salir corriendo y los ingenieros no sabían resolver, pero bueno, el filtro no filtra, entonces el filtro, en vez de cortar así, deja pasar así, porque no hace estos cortes. Entonces estas ganancias invaden bandas laterales que le corresponden a otras radios, y uno sintoniza radio 1000 y escucha las dos radios simultáneamente,
sintoniza 1080 y escucha las dos radios simultáneamente. ¿Por qué? Porque está mal el filtro. Murió el filtro, ¿verdad? Entonces hay que poner un filtro nuevo, arreglar el que está, ¿verdad? Y normalmente ese filtro es de un tipo pi, de tipo pi. Bueno, eso es electrónica, electrónica de potencia en radiodifusión, que eso es lo que ustedes estudian también, ¿verdad? Y ojalá que alguien le llame algún día, tengo problemas, vení solucioname, te voy a pagar, porque eso es un trabajo muy delicado. Ojalá. Ojalá que Radio Ñandutí tenga problemas y les llame. Bueno, entonces vamos a definir los parámetros. Y primero quiero, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo, quiero definir el ancho de banda. Acá dice bandwidth. Y el ancho de banda es lo que habíamos dicho, es la banda de paso, que en un amplificador ideal es de ganancia constante. ¿Qué quiere decir? Que si a la entrada el micrófono de tu karaoke le entrega 1 milivoltio, a la salida entrega, por ejemplo, entrega 5 voltios, por decir, independientemente de la frecuencia. Siempre entrega 5 voltios. Entonces, todas las frecuencias son amplificadas de la misma manera. Entonces, y el ancho de banda se define con esta relación, esta diferencia que habíamos, yo les hice recordar antes, como la frecuencia a la cual la ganancia baja en 3 decibeles, ¿verdad? Si hacemos el bode, y la frecuencia de alta es la frecuencia a partir de la cual la frecuencia de baja sube, de manera que aquí tenemos también menos 3 dB con respecto a la frecuencia, a la ganancia fija de banda media, de la banda de paso. Ese es el ancho de banda. Acá dice 3 dB o 70% de atenuación, si no está en dB. 70% viene de 70,7, que viene de 0,707, que viene de raíz de 2 sobre 2. Ustedes, a ver si alguien me dice cómo se define la ganancia en decibeles. Decibeles. ¿Cómo se define la ganancia en decibeles de un amplificador? ¿Cómo se define? Bueno, busquen ahí en Google. 20 logaritmo base 10 del módulo de la ganancia. ¿De qué? Logaritmo base 10 de la ganancia de qué? Del filtro. Ok, del filtro, pero ¿qué es lo que gana el filtro? ¿Cuántos kilos de galleta saca a la entrada y cuántos kilos de galleta entró sale a la salida? ¿Qué es lo que gana el filtro? ¿Ganancia de qué? Y la salida respecto a la entrada, profesor. Ok. ¿Qué tenés a la entrada? ¿Qué relaciones? Salida a entrada. ¿Pero qué? ¿Cuántas vacas a la salida, cuántas vacas a la entrada? ¿Cómo? ¿Qué es lo que comparás? ¿Quién está hablando? Hola. Esteban está hablando, profesor. Dale, Esteban, dale, por lo menos algo decir. Por lo menos algo escucho, así, quiero que, por algo pregunto. ¿Qué es lo que, ganancia de qué es? ¿De tensión, de corriente, de qué es? Y de cualquier cosa puede ser tensión. No. Adimensional es la ganancia, profesor. Ok, pero es lo que
ok, vaca sobre vaca es adimensional, pero no es lo mismo que volampere sobre volampere o temperatura sobre grado centígrado sobre grado centígrado. ¿Qué es lo que comparas? ¿Temperatura comparas? ¿Qué es? 20 logaritmos de la temperatura. ¿Qué es lo que comparas? Relación de temperatura. Y voltaje generalmente. ¿Qué? Voltaje generalmente. No, es que no. Es generalmente. Es una cosa, es algo específicamente. ¿Verdad? No, es que, hoy quiero comparar temperatura. No. Decibeles, todavía no encontraron. Profe, pero con corriente también puedes hacer, me parece. Ok, pero para cuando uno usa la definición en amplificadores, así como que es donde originalmente se hizo la definición de los decibeles, que compara, que nos dijo también Esteban, pero es 20 logaritmo en base 10 ¿de qué? A ver, acá tengo la entrada, este es mi amplificador de audio, ¿verdad? Y acá pongo mi cachaca, con un cierto nivel, y acá escucho la misma cachaca, pero más fuerte, decimos, ¿verdad? Más fuerte dice la señora del almacén. Nosotros los ingenieros, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que comparamos para decir, esto amplifica o atenúa? ¿Qué es lo que comparamos? Potencia comparada. Potencia de salida sobre potencia de entrada. Esa es la definición. Y potencia es, utilizando valores de tensión, porque los amplificadores en general son amplificadores de tensión, es tensión al cuadrado sobre resistencia, la resistencia de salida, ¿verdad? Y la potencia de entrada esto es la tensión de salida, o pongo, de output, y acá pongo O también. Y tensión de entrada al cuadrado, resistencia de entrada. Entonces eso, bueno, este 10 lo que no está bien acá, en realidad es 10 logaritmo en base 10 de eso, y finalmente queda 20 logaritmo de la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿verdad? Menos el logaritmo en base 10 también, logaritmo dice ahí base 10 de RI sobre RO, ¿verdad? Y si los amplificadores se diseñan como se tienen que diseñar para máxima transferencia de potencia, ¿se acuerdan ustedes máxima transferencia de potencia en qué caso se da? Entonces estas dos resistencias se hacen iguales, entonces el cociente es 0, entonces este logaritmo es 1 y queda la definición como esta que está aquí. Esto yo entiendo que es un repaso, yo no estoy enseñando esto, les quiero hacer nomás mover la cabecita para que digan, ya me acuerdo. Esto es esta es la definición de ganancia en decibeles. La ganancia en decibeles es 10 veces el logaritmo de eso y queda finalmente esto. Esto que está acá. Y por eso ahí de ahí sale a eso que está diciendo, creo que fue Esteban o Matías, dijo, sí, es tensión generalmente, pero no, es así porque se me ocurre más, hoy voy a medir tensión para sacar la ganancia. No, es ganancia de potencia. Y yo un ejemplo que suelo dar es que yo hice muchos sistemas de telecomunicaciones para transmisión de datos satelitales. Una antena satelital acá, grande, y satélite, por acá está un satélite, allá a 36.000 kilómetros de altura, ¿verdad? Y una estación
acá, otra acá, otra acá y así. Y esto en banda C o en banda KU. Son las bandas principales de transmisión de datos. Hay otras bandas, ¿verdad? Y el precio, el costo para transmitir datos acá, así para que baje acá, para que baje acá, para que baje acá, en Asunción y baja en Ciudad del Este, Encarnación, en Buenos Aires, en Nueva York, ¿verdad? El costo para transmitir esos datos de tarjetas de crédito, de televisión, de partidos de fútbol, de que viene el Papa o no sé qué es lo que hace, se transmite vía satélite. Ese costo de uso del satélite es bastante elevado. Y ese costo se cobra según el ancho de banda que se necesita, que se contrata, y la potencia. Y la potencia que se va a usar o que se usa. Entonces, uno dice, bueno, le voy a subir 3 decibeles más de la ganancia a mi amplificador, no vaya a ser que justo se corta el penal cuando se patea el penal del partido de no sé qué. Bueno, esos 3 decibeles más o 3 decibeles menos, ¿verdad? Significa cada 3 decibeles, a ver si alguien me puede mostrar o demostrar eso para la clase que viene, o por lo menos se interesa como ingeniero que quiere ser, ¿verdad? 3 decibeles es igual a multiplicar 2 veces la potencia, la ganancia de potencia. 2 veces la ganancia de potencia. Entonces, esas antenas que hay por ahí de televisión son en banda KU. Esas rojitas que hay por ahí, no sé si siguen teniendo, son en banda KU. Y la banda KU, alrededor de los 11 GHz, es muy sensible a las interferencias por causas naturales. ¿Qué causa natural? Y acá está el satélite muy alto, y acá está tu casa y tu antenita y vos querés ver el partido, y acá entre tu casa, entre tu antena y el satélite hay una nube acá. O además de la nube hay una cortina de agua que es la lluvia, y esa cortina es un filtro muy potente a esa gama de frecuencia, a la frecuencia de la banda KU. En banda C no es bastante menos el efecto. Pero en banda KU, si hay tormenta y si hay nubes cargadas de electricidad, porque vienen con mucho polvo y carga eléctrica, se hace una pantalla ahí y vos estás viendo tu partido, y justo cuando da gusto el partido, y viene una tormenta, y aquí entonces se pone una cortina entre tu antenita y el satélite. ¿Y qué es lo que pasa? Que el amplificador el satélite sigue transmitiendo lo mismo, transmite este ancho de banda, para como que vos veas audio y video en tu tele, tu partido, ¿verdad? Todos lindos colores, todo, ¿verdad? Pero esa ganancia que tiene que ser viene la nube y boom, 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 te baja de ahí, baja acá. Yo he visto eso. Y era un grave problema, porque nosotros teníamos que responder en el servicio a los bancos, a empresas multinacionales, para que la señal no cayera a pesar de las condiciones climáticas. Entonces había que regular la ganancia de los transponders, de los transponders, TX, RX, ahí está. Entonces uno subía más decibeles para compensar, o bajaba más cuando ya se iba la nube,
y uno teníamos que estar controlando de no sobrepasar para que no nos arranquen la cabeza, porque el cliente no paga eso. El cliente, nuestro cliente, a quien nosotros le arrancamos la cabeza, no eran los que pagaban. Nosotros pagábamos y usábamos más potencia. Nosotros que dábamos el servicio. Y si es que bajaba por demás, entonces se corta la señal o disminuye muchísimo la señal. Entonces te llama el gerente del banco, o te llama de Nueva York, te dicen, no están llegando la información, vas a tener que pagar multa o qué sé yo. Y no, era así de 10.000 guaraníes, ni 10.000 de otro color. Bastante más, eran las situaciones más dramáticas. Entonces, 3 decibeles es el multiplicar 2 por 2 la potencia o dividir por 2, ¿verdad? Si es menos 3 dB, menos 3 dB puse ahí, no 30. Menos 3 dB es bajar a la mitad la potencia. Bajar a la mitad de la potencia. Entonces, eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá. El ancho de banda, ¿dónde dice? Acá no explica nada, ¿verdad? Yo tampoco expliqué demasiado. Yo les conté nomás un cuentito a ustedes que es cierto. Y así es, pero se supone que ustedes ya estudiaron todo eso y tienen de dónde ir corriendo a buscar en el rincón de no sé qué, ¿verdad? Acá dice, el ancho de banda es la frecuencia a la cual la ganancia, el módulo, acá está, la ganancia cae al 70%, la ganancia en veces, que es lo equivalente a la disminución en potencia al doble. Si la potencia era 10, la potencia baja a 5, entonces es 70% de disminución, raíz de 2 sobre 2, por ahí anda. Ese es un dato para que sepan por dónde anda el cálculo y llevado a decibeles son 3 decibeles, o sea, menos 3 decibeles sería, menos 3 decibeles. Eso es ancho de banda, no es tan complicado. Es una definición a 3 decibeles. En amplificadores de audio, el ancho de banda se puede definir, como se define arbitrariamente, se puede definir a la frecuencia a la que cae en 1 decibel, bastante digamos, más exigente podría ser si la ganancia no tiene que variar más o menos 1 decibel. Pero en sistema de control nosotros vamos a usar esto es lo mismo que esto y es lo mismo que una disminución de potencia por 2, o sea, dividido 2 veces, una disminución de la potencia dividido 2. Bueno, ok, ancho de banda, pico de resonancia, ya estuvimos viendo recién el pico de resonancia. Pico de resonancia es el pico de la ganancia del sistema. Hay sistemas, como ustedes estudiaron filtro y vieron que hay filtro. El filtro puede llegar a tener resonancia, pico de resonancia, o no. Y la ganancia puede ser monótona decreciente, así, o sea que acá empieza en baja frecuencia, el filtro pasa a bajo ideal, es 1 la ganancia, o 0 dB, 0 dB es ganancia unidad, y a partir de ahí la ganancia solamente disminuye, de alguna manera, disminuye. O sea que el filtro pasa a bajo ideal y la ganancia hace así. Solamente disminuye y siempre disminuye. A medida que crece la frecuencia, la ganancia disminuye. En ningún momento pasa a ser una ganancia mayor que 1. ¿De qué depende eso? Vamos a ver llevar esos conceptos a ingeniería de control. Pero en un oscilador, no sé, ¿qué osciladores estudiaron ustedes? ¿Se acuerdan de un oscilador? Oscilador de puente de Wien, oscilador Colpitts,
Colpitts, y otros osciladores, no me acuerdo ahora mismo los nombres, pero hay varios osciladores, son los clásicos, los diseños clásicos, y esos osciladores lo que buscan es la resonancia a una determinada frecuencia muy específica, de manera que la ganancia sea muy pronunciada a esa frecuencia y entonces, a ver, sería así, resonancia así, y teóricamente la ganancia en resonancia es ínfima. Es ínfima. Bueno, entonces resonancia es pico de ganancia. Puede haber resonancia o puede no haber resonancia en amplificadores y también en sistemas de control. El otro parámetro es, el tercer parámetro es la frecuencia de resonancia, que es eso, es la frecuencia a la cual se produce la resonancia. Si yo busco hacer un oscilador, busco que el oscilador oscile a esta frecuencia en particular. El oscilador de radio Ñandutí para la portadora oscila a 20 o tiene que oscilar a 1020 kilohertz. El oscilador de radio Venus tiene que oscilar en 105.1 megahertz porque esto es para radio en frecuencia modulada, no en amplitud modulada. Entonces se busca que el sistema, el amplificador, tenga una ganancia muy grande, muy diferenciada de la ganancia a otra frecuencia en esa frecuencia. En un sistema de control, en general, no es deseable la resonancia, pero o en todo caso, la resonancia admisible o apropiada tiene que ser de muy bajo valor. O sea, esto que estoy pintando, esta diferencia ordenada, tiene que ser de muy bajo valor. Desde el 1 no es desde el 0,7, desde acá. A ver, desde acá hasta acá. Esto tiene que ser, este rango tiene que ser, en ingeniería de control, el sistema de control tiene que ser bajo. No es deseable tener grandes ganancias, salvo que uno haga un sistema en el que busca oscilación. Bueno, ya está este parámetro, pico de resonancia, frecuencia de resonancia, ancho de banda. Son conceptos que ustedes ya tenían. Y el otro concepto que tenían es el de la tasa de corte. ¿Y qué es? A ver, acá está. Es esto. Un filtro ideal, pues pasa abajo, yendo a lo que es un filtro pasa abajo, amplifica con la máxima ganancia en la banda de paso y a partir de una determinada frecuencia que es la omega h, que es su ancho de banda justamente, la ganancia es cero. Ese es el filtro ideal. Ese es el filtro ideal. Y esta pendiente, acá lo que dice es, acá dice que una frecuencia, pero que se va, una frecuencia anterior es amplificada en el valor ideal, igual que igual que igual que y una frecuencia superior es totalmente anulada, atenuada. Entonces, fíjese que esta pendiente, la pendiente de esta forma de respuesta, de la ganancia en función de la frecuencia, esta pendiente es vertical. Sería un filtro ideal. En general, los filtros, en vez de responder así, ¿verdad? Responden con una tasa de corte. ¿Qué es lo que, a ver, ¿dónde dibujé eso de las radios? Las radios. ¿Dónde dibujé las radios? Bueno, eso que había dibujado. Y dijimos, acá hay una radio, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Lo que quiero remarcar es, ¿qué pasó acá? Bueno, acá tengo una radio, acá tengo otra radio, acá tengo otra radio, acá tengo otra radio, así, ¿verdad? En FM está, la separación acá es de, al menos tiene que ser de 200 kilohertz. Y el filtro que, bueno, acá yo transmito es 105.
6.1 megahertz, por ejemplo, ¿verdad? Y la gama útil, la gama, lo que tiene que transmitir para que transmita en la calidad de FM es este ancho de banda, está mal. Este ancho de banda tiene que ser de 200 kHz. El ancho de banda útil en FM es de 200 kHz. 200 kHz alrededor de los 105.1 MHz de esa radio. Y entonces el filtro debería ser lo que estoy dibujando, así, de flanco vertical. Pero ese flanco vertical es imposible de obtener con medios físicos, el vertical, y obtener pendientes muy grandes, o sea, de gran variación, que se aproximen a la vertical, pues mucho costo o valores que no son prácticos. Entonces, ¿cómo es el filtro? ¿Cómo trabaja el filtro? Y trabaja así. Tiene una tasa de corte. Una tasa de corte que es esta pendiente en alta frecuencia y que es esta pendiente en baja frecuencia. Esa es la tasa de corte. En general, en ingeniería de control, la tasa de corte no es un parámetro relevante. No es un parámetro relevante, no es un parámetro que se use para análisis ni para diseño, pero es un parámetro que desde luego es totalmente válido también en ingeniería de control. Ok, ya sabemos lo que es, ya nos acordamos de qué son los parámetros. Lo que sí ahora les pido que vean, yo mañana voy a explicar esto. Lo que desarrolla Cubo acá en el ítem, el 8.2. ¿Qué hace? Algo equivalente a lo que hicimos en el dominio del tiempo. Definimos arbitrariamente una expresión, un sistema de control con esta expresión, que ya la conocen bien ustedes. Fíjense, tiene omega n cuadrado, zeta, omega n, es la misma función que usamos para el análisis en el dominio del tiempo y para la definición de los parámetros en el dominio del tiempo. Y vamos a hacer, ¿qué cosa? Vamos a definir, vamos a ver qué relación tiene, o sea, cómo relacionamos el pico de resonancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda con estos parámetros, estas letritas que saben bien que tienen un significado, que son omega n y zeta. Y por lo tanto la atenuación y la frecuencia amortiguada y todo eso que habíamos definido ya en el dominio del tiempo y a lo que vamos a hacer referencia. Este desarrollo se entiende muy bien, no hay nada raro. Vamos a verlo mañana. Si ustedes tienen alguna consulta que hacer, yo me puedo quedar un rato. Y si no, seguimos mañana. Me preocupa que no tenemos preguntas de NIQUIZ. Me preocupo por ustedes. Yo ya sé NIQUIZ, ¿verdad? Y quiero que ustedes sepan al nivel que hemos estudiado y analizado aquí. Y que utilicen las herramientas que desarrollamos en clase. Ok. ¿Alguna consulta? Ok, bueno, pero sé, así como si querés te puedes quedar y ahí pedirle permiso a tu profesor o lo que sea. No sé, pregunto si tienen consulta. No hay, entonces no hay. Bueno, ok, bueno, nos vemos mañana entonces. Ok. 1:45. Sí. Ok, chao entonces, chao. Chao, profe. Bueno, profe, chao, chao.